Yo no sé si os ha pasado a vosotros, entiendo que sí, esto que os voy a contar. Yo estuve trabajando en una empresa, además la última empresa que estuve trabajando antes de ser autónomo, antes de ponerme por mi cuenta. Había un encargado que iba a decir que era un canalla. Está feo que diga esto, pero había un encargado que siempre le contaba al jefe las cosas acerca de los trabajadores conforme a él le interesaba. Es decir, de alguna manera retorcía a su voluntad y según su manera de intentar controlar todo el departamento de forma estratégica, porque así él conseguía mantener su estatus y de alguna manera él lo que hacía era manipular al jefe y manipular a los trabajadores, a los subordinados, ¿no? Y entonces de alguna manera el jefe venía y le preguntaba, oye, esto que ha hecho no sé fulanito, qué tal, igual, y el otro en vez de decirle, no, pues mira, es que ha pasado esto, en vez de, no decía, sí, es que este no sé qué, deberías de hablar con él, echarle la bronca y tal, y actuaba así. Era terrible. Yo tuve algunos problemas con él. Bueno, gracias a Dios al final pudimos aclarar las cosas, pero para mantener su estatus y especialmente para vivir del cuento. Porque así él pasaba completamente desapercibido y las broncas y los problemas siempre eran de uno o de otro, pero él siempre se salvaba, ¿no? ¿Has conocido tú a alguien de esos que les gusta hablar mal de los demás a sus espaldas? ¿Te has encontrado alguna vez con alguien así? Con alguien que, por ejemplo, imagínate que viene alguien ahora a decirme, pues es que a Sael, fíjate que lo que ha hecho y no sé qué, tal y cual, y entonces yo en vez de decir, no, pero mira, es que tal, e intentar solucionar, no le digo, no, sí, es que además el otro día él, fíjate, que tal que cual, ¿no? Y entonces lo que hago es, en vez de bajar la cosa, aumentar la pelota aún más, ¿no? Y bueno, esto es sembrar cizaña, ¿no? Esto, lógicamente, es sembrar cizaña, y hay alguna gente que es especialmente habilidosa, que tiene una especial habilidad en poner a unos en contra de los otros. Pues fíjate lo que dijo, pues fíjate lo que ha hecho, pues es que el otro día, fíjate, estaba diciendo esto y lo estaba diciendo de ti. O sea, bueno, supongo que os ha pasado y... Tengo un cuento. Érase una vez Érase una vez un alegre pueblo llamado Felicilandia. Felicilandia, happy forever. Happy land. Felicilandia. Ahí había una niña, que no era tan niña ya, porque ya estaba despuntando, llamada Susanita. Y Susanita se dedicó a esparcir chismes como si fueran confetis en un día de fiesta. Chismes de los demás. A porrillo, venga, como si fueran confeti en un día de fiesta. El efecto que sus palabras consiguieron sobre los amigos, consiguió que los amigos se distanciaran, creando un lío enorme, y pronto la armonía de Felicilandia desapareció, se desvaneció, y la confianza entre los amigos se rompió, dejando detrás de sí un rastro de amistades rotas y corazones heridos. Pero un día salió a la luz la verdad. La verdad emergió y todos supieron que Susanita era la sembradora de cizaña. Y todos se dieron cuenta de que
Susanita lo que había hecho era mentir sobre unos y otros, generar chismes, falsos rumores, falsas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con la lección aprendida, Felicilandia de nuevo pudo renacer más fuerte, más feliz y más unida que nunca. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 13 y os voy a hablar la palabra que he titulado Entre cizaña y trigo, la batalla invisible. Hoy quiero comentaros una palabra que he titulado la batalla invisible. Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30, después de que Jesús les contara la parábola del sembrador, de la que estuvimos compartiendo un poquito la semana pasada, dice la Escritura que les refirió, les contó otra parábola. Versículo 24 de Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras dormían los hombres, me llamó la atención esto de que los hombres estaban durmiendo cuando el enemigo actuó. Y me acordé de la parábola de las 10 vírgenes, y fijaros que no es que se durmieran solamente las 5 insensatas, se durmieron las 10, las 5 insensatas y las 10 prudentes. Y intenté investigar cuánto tiempo era capaz una persona de vivir sin dormir. Obviamente depende mucho de cada persona, depende mucho de las características de la falta de sueño, depende mucho depende de su edad, depende de sus enfermedades. Entonces, no se puede fijar cuánto tiempo puede una persona estar sin dormir o vivir sin dormir. Lo que sí que está clarísimo es que si uno no duerme bien, eso le afecta a su salud. Y conforme es más grave la falta de poder dormir y descansar bien, mucho más grave es la afección de la salud de la persona que la sufre. Porque yo pensaba, lo ideal sería que, como dice la Escritura, estuviéramos despiertos. Velad y orad. Y me acordaba de un día que nos fuimos una noche a orar siendo jóvenes, recién convertidos, teníamos 16, 17 años, recién convertidos, y queríamos orar toda la noche. Y nos fuimos de vigilia. Estábamos en ayuno y nos fuimos de vigilia. Dijimos, vamos a orar. Y estábamos, hacía frío, nos pusimos ahí en una mesa camilla con el brasero en casa de un hermano. Y estábamos orando y orábamos. Y ya no sabíamos qué orar, ya orábamos en lenguas y orábamos. Y de repente, un silencio. Hasta que el primero que se despertaba daba 2 golpes en la mesa, ¡pum, pum, pum! Y entonces todos empezábamos a orar así. Estuvimos todo el rato así hasta que ya dijimos, mira, vámonos a dormir porque esto es imposible de cumplir. ¿Habéis intentado estar alguna vez así? Y el sueño vence. ¿Os acordáis que Jesús le pidió a los discípulos que oraran y también los vencía el sueño, ¿no? Además dice, a causa de la tristeza se dormían. Entonces, es imposible, porque claro, yo digo, esto, si los hombres no hubieran dormido, si hubieran hecho guardia, habían evitado que se sembrara cizaña. Pero es imposible estar sin dormir. Entonces, de alguna manera o de otra, esto sabes que me dice a mí, que creo que nos enseña, que vamos a tener temporadas donde vamos a estar adormecidos o vamos a estar durmiendo. Entonces nos van a suceder cosas que no nos esperamos y que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque nos dormimos. Y es natural dormirse y no es pecado dormir. No es pecado dormir, es pecado después de dormir quedarte en la cama haciendo pereza y dejando que las sábanas te agarren y las sábanas te agarran y te arropan las mantas y dices, qué frío hace fuera. Eso ya es pecado. pero dormir no es pecado. Bueno, pero mientras dormían los hombres, versículo 25, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Había un peligro evidente de, al sacar la cizaña, si las raíces se habían enganchado junto con las del trigo, que se arrancaran también las plantas del trigo. Porque sí que puedes separar los tallos, pero las raíces a veces se mezclan y entonces puedes arrancar. Entonces el peligro era quedarte sin cosecha de trigo. Dice: dejad, versículo 30, crecer juntamente. Crecer juntamente, pero crecer. Importante esto. Crecer juntamente. Lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entre cizaña y trigo, la batalla invisible. El trigo y la cizaña son plantas distintas que comparten similitudes visuales, es decir, visualmente pueden ser muy similares, pero difieren en varios aspectos. El trigo es una planta que se cultiva y que es valiosa para la alimentación del hombre. Son granos comestibles. En cambio, la cizaña es considerada una maleza de los campos de trigo, no es comestible y a menudo incluso es perjudicial para los cultivos de trigo, y su consumo además puede ser tóxico. Dice que decían estudios, porque estuve mirando, y no es porque yo sea agricultor, no tengo ni idea de agricultura, pero dicen estudios que se le pega un hongo pequeñito y que le produce toxicidad a las semillas y que, bueno, eso es imposible quitarlo. El diccionario define así a la cizaña: planta anual, es decir, que son cosechas anuales, igual que la del trigo, de la familia de las gramíneas, se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. También cizaña es un vicio que se mezcla entre las buenas acciones o costumbres. Fijaros el ejemplo de lo que es la cizaña, el que Jesús pusiera el ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña, llega incluso al diccionario a decir que la cizaña es un vicio que se mezcla entre las buenas acciones o costumbres, una cosa que hace daño a otra, maleándola o echándola a perder. También cizaña es disensión o enemistad. Y de ahí viene el meter o sembrar cizaña, ¿de acuerdo? Por esta característica de la planta, la noción de cizaña suele utilizarse simbólicamente de distintas maneras vinculadas a cuestiones dañinas. Al vicio que irrumpe entre buenas costumbres y acciones se lo llama cizaña, al igual que a aquello que echa a perder algo. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo de Mateo 13, versículos del 36 al 43, Jesús explica la parábola de la cizaña. Es otra de las parábolas que es explicada por el Señor. Y vamos a leer la explicación porque es interesantísimo. Dice, versículo 36. Entonces, de Mateo 13, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ya sabemos, ya identificamos los distintos aspectos de esta parábola. El que siembra la buena semilla, ¿os acordáis de la semana pasada que estuvimos diciendo que la semilla es buena, es lo mejor posible? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesucristo mismo, es Él mismo. El campo es el mundo. Aquí hay que hacer una aplicación seria, una advertencia. El campo no es la iglesia. Esta parábola se ha aplicado muchas veces a la iglesia diciendo que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y es falso, es un error aplicar esta parábola a la iglesia, porque el mismo Jesús dice claramente que el campo es el mundo.
Entonces, aprendamos, no la apliquemos más a la iglesia. Yo he sido uno de los que la ha aplicado a la iglesia muchas veces y es un gravísimo error. Porque dice, el campo es el mundo. O sea, el campo es toda la gente que puebla el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, la buena semilla somos tú y yo, si somos hijos del reino, si somos hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, porque llegará un día que habrá una siega al final de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. Y termina Jesús diciendo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y de nuevo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, para hacer buena música hay que tener oído, no sirve con tener 2 orejas. Como diría mi padre, o como nos decía a mí mi padre antiguamente. Es interesante que tengamos en cuenta y que aprendamos y que distingamos con claridad qué es el reino de los cielos. Porque Jesucristo comienza con esta parábola diciendo, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante. Es semejante a un hombre que tal, tal. Entonces, el reino de los cielos es la definición del dominio espiritual y soberano de Dios. Este reino no es simplemente un lugar futuro en el cielo, podemos decir, no, es que el reino de los cielos es allí arriba, donde está Dios sentado en su trono. Podemos llegar a pensar que el reino de los cielos es esto. Sin embargo, el reino de los cielos no es solamente eso, que sí que lo es, no es simplemente un lugar futuro en el cielo, sino el dominio espiritual presente y activo en la vida de los hijos del reino, en la vida de los creyentes. ¿De acuerdo? Jesús enseñó sobre el reino de los cielos precisamente a través de parábolas y enseñanzas. Por eso es importante que consideremos algunas de las parábolas o que consideremos incluso todas las parábolas de Jesús para aprender en qué consiste el reino de los cielos, cómo funciona, cuáles son sus normas, cuál es su constitución, cuáles son sus estatutos, cuáles son sus reglas, cómo se desenvuelven las cosas en el reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos si nosotros queremos funcionar el reino de los cielos. Si tú vienes de fuera de este país y vienes a España, tú tienes que aprender las leyes de este país. Tú no puedes hacer lo que hacías en tu país sin tener en cuenta si aquí es legal o no es legal. Porque puede ser que cometas errores graves que te lleven a la cárcel. Entonces, en el reino de los cielos tenemos que aprender cuáles son sus leyes, cuáles son sus funcionamientos, cuál es su constitución. Cómo tenemos que funcionar. Entonces Jesús enseñó sobre el reino de los cielos a través de las parábolas y enseñanzas, y él ahí destacaba principios éticos, espirituales, que tienen que regir y que rigen la vida de todos aquellos que elegimos seguir a Dios. El reino de los cielos representa un espacio que no tiene por qué ser físico, un espacio en el que la soberanía de Dios y la realidad espiritual de vivir según los principios de Dios en el lugar donde nos haya tocado vivir, aquí en la tierra, con la promesa de la plenitud de este mismo reino en el futuro. Es decir, aquí podemos vivir el reino de Dios igual que lo podremos vivir en el futuro más allá. Este es el punto, ¿de acuerdo? Es decir, por eso Jesucristo dijo cuando Él vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y también dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los que pelean lo arrebatan, lo traen, lo acercan. Nosotros podemos acercar el reino de Dios a la gente y somos llamados a esto. Los distintos aspectos de esta parábola Jesucristo mismo los explica. Y él habla precisamente de todos estos detalles
en los que no vamos a abundar, porque él lo hace porque las parábolas pueden ser malinterpretadas. Y el propio Jesús se encarga de decir lo que es cada cosa, lo que es la cizaña, lo que es el trigo, lo que es tal y cual. Entonces, yo quiero hablar concretamente de esta palabra, yo la he titulado La batalla invisible, porque os he hecho énfasis e hincapié cuando hemos leído anteriormente que el Señor dice, dejad crecer juntamente. El objetivo es, esto ha sucedido, el plan de Dios era que la buena semilla creciera y que no hubiera mala semilla que creciera, pero un enemigo sembró mala semilla, cizaña, y la cizaña crece junto con el trigo. ¿De acuerdo? Entonces, dejad crecer juntamente. El trigo, que somos los hijos del reino, tiene que afrontar diariamente una batalla para crecer junto con la cizaña. ¿Os acordáis la semana pasada cuando hablamos de la semilla y que dice que los espinos crecieron junto al trigo y lo ahogaron y la hicieron infructuosa? Los espinos tenían la capacidad de poder ahogar. Pero aquí está hablando de la cizaña. La cizaña no va a ahogar al trigo, pero sí que va a competir en el crecimiento. Sí que va a crecer junto a él y va a intentar afectar el crecimiento del trigo. El trigo tiene que afrontar diariamente una batalla para crecer junto con la cizaña. Trigo y cizaña coexisten y crecen juntos en el mismo campo. Entonces, la relación entre el trigo y la cizaña es una batalla invisible. Por eso lo he titulado La batalla invisible. Permitidme esta metáfora, no es una metáfora, es una batalla invisible con la que quiero destacar la lucha constante que enfrenta el trigo, que Jesucristo mismo dice que somos los hijos del reino, en su convivencia con la cizaña, que son los hijos del malo. ¿De acuerdo? Dijimos que íbamos a hablar sobre el tema de guerra espiritual y todo esto, ¿os acordáis cuando vimos el libro de Josué? Y este es uno de los aspectos de la guerra espiritual, la batalla que existe contra el sistema, contra el mundo y quien gobierna en este mundo. Que no es contra la gente, ¿de acuerdo? Pero es contra el sistema que gobierna a la gente. Entonces, 5 cositas importantes que quiero compartir con vosotros esta mañana, 5 puntos que me parecen importantes que podemos extraer de esta enseñanza, haciendo esta metáfora de esta batalla invisible entre trigo y cizaña. La primera es que tenemos un claro desafío diario, ¿no? Como decía Elsa, que le dijo Judith, que para los creyentes es más difícil ser creyentes. ¿Por qué? Porque el resto de la gente no piensa como tú, el resto de la gente no tiene en cuenta respetar los principios que tú quieres tener en cuenta para respetar, porque el resto de la gente le da lo mismo mentir y robar que a ti. Y a ti no te da lo mismo mentir y robar. Tú no quieres mentir y no quieres robar. Tú quieres ser un buen cristiano, un buen creyente, un buen hijo de Dios. ¿Sí o no? He puesto el ejemplo de mentir y robar, como podría poner otros ejemplos más drásticos que no quiero poner. Se trata de un enfrentamiento constante. Y tenemos que saber que eso es continuo, que es algo, es como una tortura china. Es como una gotera continua. Es algo que es diario, que es una lucha. ¿Por qué? Porque tú estás creciendo juntamente con cizaña. Entonces tenemos que ser conscientes de que ese desafío es diario. ¿Para qué? Para estar firmes, para estar fuertes, para tenerlo claro. Cada día en la vida cotidiana el trigo y la cizaña
el trigo y la cizaña interactúan y están en constante conflicto. Y además, en la parábola podemos aprender que es muy difícil distinguir quién es trigo y quién es cizaña. ¿De acuerdo? Entonces, aparentemente somos iguales que los demás. Aparentemente. ¿De acuerdo? Además, hoy, lamentablemente, la presión aumenta porque a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Es un versículo que hay en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20, no sé si me lo podéis poner, chicos, y así lo vemos. Que el Señor dice, ¡ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno! Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, ese peligro es continuo. No, pero si esto no pasa nada. No, pero si esto lo hace todo el mundo. No, pero sí. Sabéis todas estas cosas, ¿verdad que sí? No, hombre, ¿cómo vas a ser tan extremista? No, pero hombre, pero escúchame, no pasa nada, una cana al aire, qué principios ni qué principios, ¿no? Pero, ¿de acuerdo? Primera cosa importante, ese desafío esa lucha, ese desafío es diario. Y no tenemos que perder de vista esto. Segunda cosa importante, que vemos en esta parábola. El trigo no es ñoño, no es tonto. El trigo tiene capacidad, una gran capacidad de resistencia. El trigo puede crecer ahí. Tú puedes crecer ahí. Yo puedo crecer ahí. Juntamente con la cizaña. Es igual. Aunque haya, además, deberíamos decirlo, aunque haya cizaña todo a mi alrededor, yo voy a crecer como trigo. ¿Te atreverías a decirlo y decir, ¡ah! Me da lo mismo donde esté plantado, pero yo voy a crecer como buen trigo. El trigo tiene una gran capacidad de resistencia. Aunque el trigo está rodeado de cizaña, tiene esa capacidad inherentemente, por su propia naturaleza, porque hemos sido hechos participantes de una naturaleza especial, de la naturaleza divina, para resistir y crecer a pesar de las adversidades y a pesar de los problemas. ¿Cómo podemos y cómo respondemos tú y yo en medio de los entornos desafiantes? ¿Cómo respondes en medio de un trabajo como el que os he contado? donde había trepas, había supervisores que eran canallas y había un jefe que se creía todo lo que le contaba el canalla de turno. ¿Cómo creces en entornos desafiantes? Yo me puse en la taquilla un versículo que luego se metían conmigo. Un versículo, no recuerdo ahora la cita exactamente, pero decía, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. No sé si lo podréis buscar en la concordancia. Si pones la palabra vituperado, seguro que sale. Creo que era, no sé si era en Primera de Juan o en Santiago. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Algo así decía. Primera de Pedro 4:14. Ponerlo, por favor, y así lo leemos. Ese lo tenía yo en la taquilla. Luego se metían conmigo. Luego me decían vituperator. A mi padre le decían Paco Cristo en el trabajo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Eso tenía yo en la taquilla. Claro, cuando abría la taquilla para cambiarme, todos lo veían, ¿no? Pero era quizás la forma de decir. ¿Cómo respondemos en esos entornos desafiantes? Donde la cizaña presiona y presiona y presiona y presiona diariamente, es difícil. Hay un versículo, Isaías 41:10, que quisiera que viéramos. Isaías 41:10, por favor, que es tremendo porque dice, no temas absolutamente nada, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aunque estés plantado en medio de cizaña,
siempre te ayudaré. Eso lo he añadido yo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa con cuánta cizaña te rodees diariamente. Tercer punto, tercera cosa importante, es importantísimo nuestra perseverancia. No te rindas. El trigo debe de perseverar continuamente. El trigo debe de perseverar y continuar con su crecimiento, a pesar de las dificultades. Tenemos que persuadirnos de la importancia de perseverar y de ofrecer una resistencia firme frente a las adversidades y la negatividad. Perseverar, perseverar, perseverar. Yo he decidido ser creyente, yo he decidido ser cristiano, yo he decidido poner a Dios por mi bandera, yo he decidido esforzarme por obedecer su palabra, yo he decidido esforzarme por aplicar sus principios a mi vida. Y tengo que perseverar, perseverar, a pesar de que la cizaña venga y te diga, vámonos de borrachera, vámonos de fiesta, vamos a fumarnos unos porritos, vamos a hacer el tonto más de la cuenta, vamos a ver una película que no conviene, vamos a... podríamos ir aumentando la bola, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Correcto? Perseverar, perseverar, perseverar. Yo he decidido... Y resulta a veces difícil, ¿no? Porque las cosas vienen en contra. Lo bastante que tú intentes hacer algo, lo bastante que tú intentes hacer dieta para que a tu mujer se le ocurra hacer un pastel de postre. Eso siempre pasa. O lo bastante que tú quieras hacer dieta para que le dé por comprar flanes. Eso es literal, eso sí que ha pasado, cariño. O lo bastante es que el otro quiera hacer dieta y entonces yo esté de bajón y compre una tableta de chocolate para luego tomarla con el café. Lo bastante que tú quieras ser un buen cristiano para que venga alguien a proponerte algo y, como siempre decían, es que todo lo que me gusta es pecado, está prohibido o engorda. ¿No? Pues el trigo debe de perseverar. Tú y yo tenemos que perseverar, tenemos que ponernos mano a la obra y tenemos que tirar para adelante y tenemos que decir yo voy para adelante como sea y yo sigo. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¡Ah, qué mal canto! He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo seguiré. Estaba buscando el Salmo 27 mientras os deleitaba con... Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron, versículo 2, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque he demandado una cosa a mi Dios, y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Amén. Perseveraré. ¿Perseverarás? Perseveraremos. Amén. Venga, 4.4. Es importante tener paciencia mientras tanto. Ay, pero ¿por qué no lo consigo ya superar de una vez? Pues porque ese proceso es continuo, dura toda nuestra vida. Es un crecimiento juntamente hasta que llega el día de la cosecha. Entonces, paciencia mientras tanto. Y Jesús enseña sobre la paciencia de Dios y fijaros qué interesante, no apresurarse a juzgar o resolver conflictos por la tremenda, ya que el juicio prematuro puede ser perjudicial. ¿Quién sabes tú que es trigo o que es cizaña? ¿Vas a arrancar lo que piensas que es cizaña
y quizás arranques juntamente con eso el trigo. ¿Os dais cuenta de esto? Es interesantísimo que lo tengamos en cuenta, porque demasiadas veces juzgamos a los demás y queremos arrancar cosas de sus vidas. De hecho, la mayoría de nosotros tenemos ese ministerio, el ministerio de quitar la paja del ojo ajeno teniendo en el nuestro una viga. Y eso no deja de ser un error. Eso lo estuvimos viendo cuando hablamos de los otros, los del otro lado. ¿Os acordáis de los del otro lado? Jesús enseña precisamente sobre esto, que no nos podemos apresurar. El Padre dice, no los toquéis todavía. La parábola señala que habrá un juicio final simbolizado por la cosecha. En ese momento es el momento en el que se hará distinción entre el trigo y la cizaña. Es decir, entre los justos y los salvados, y los malvados, perdón. Porque la separación final siempre es responsabilidad ¿de quién? De Dios. No es mi responsabilidad, no es la tuya. Decidir sobre la vida de los demás. No es nuestra responsabilidad. El juicio final llegará en el momento adecuado. Y esto resalta la idea de que a pesar de esa aparente coexistencia, llegará un día donde habrá una rendición de cuentas. Entonces, tú encárgate de ser un buen trigo, de dar trigo. Y deja a los demás. ¿Vale? Podríamos hablar sobre ese día que llegará, sobre el final de los días, sobre ese tiempo donde todos daremos cuentas delante de Dios. Hay infinidad de versículos, hay infinidad de textos. No vamos a leer ninguno. Os doy una cita, 1 Corintios 4:5, para luego, si lo queréis ver en casa tranquilamente. Y quinto punto y final, el último de todos los que quiero compartir con vosotros. Tenemos una grandísima responsabilidad individual en nuestro crecimiento espiritual. Tú tienes tu responsabilidad sobre tu crecimiento espiritual. La responsabilidad de tu crecimiento espiritual no es ni de el pastor, ni de la pastora, ni del hermano más cercano, ni del que toca la guitarra, ni del que canta en la alabanza, ni absolutamente de nadie. La última y principal responsabilidad en tu crecimiento espiritual es tuya. Es una llamada esta de la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual, especialmente para, fijaros cómo termina la parábola. Dice, versículo 41 de Mateo 13. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿a quiénes? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hay dos clases de personas, los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y esta es una llamada para que ni tú y yo sirvamos de tropiezo y para que ni tú y yo practiquemos o hagamos iniquidad. ¿Quiénes son los que sirven de tropiezo? Los que sirven de tropiezo son aquellos que obviamente llevan a otros por el camino equivocado o interrumpen su caminar, desviándolos de la verdad y de la justicia, del camino recto, de los principios de Dios. ¿De acuerdo? La pregunta es, porque podemos decir, no, pueden ser mis palabras, pero nuestra conducta, nuestra manera de vivir, quienes somos en realidad, cuando no nos ve ninguno de la iglesia, principalmente, quienes somos en realidad cuando estamos a solas, quienes somos en realidad cuando estamos navegando por internet, quienes somos en realidad cuando estamos envueltos en las redes sociales, quienes somos en realidad cuando estamos a solas, quienes somos en realidad cuando nos están pisando el callo alguno en la calle, quienes somos en realidad cuando precisamente esos que siembran cizaña quieren sembrar la cizaña en nuestro corazón, quienes somos en realidad en ese momento, de algún modo, por palabras, conducta o ejemplo,
¿Servimos de tropiezo a otros? Había un proverbio que me estoy acordando ahora, que dice como aguas corrompidas y contaminadas o algo así, es el justo que cae delante del impío. Algo así decía el proverbio. No recuerdo exactamente ni la cita que es, pero esto viene a decir que nosotros como creyentes, cuando damos un mal testimonio, cuando hacemos algo que está mal, delante de la cizaña, estamos siendo de tropiezo. Y luego los que hacen iniquidad, no sé si lo podréis encontrar o lo habréis buscado en Proverbios 25-26. 25-26, ponerlo por favor, que así queda constancia del que es, porque yo no me acordaba y me ha venido ahora a la cabeza, me ha venido ahora a la mente al estar hablando del tema. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Proverbios 25-26. Fijaros qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, ¿qué aguas vamos a compartir? ¿Van a ser aguas de vida? ¿Van a ser aguas salutíferas? Esas no llegan ni a los tobillos. Esas están en las plantas de los pies y pisoteadas. Y luego los que hacen iniquidad, bueno, esto sería largo y tendido para hablar lo que es la iniquidad y demás, pero principalmente la iniquidad, los que hacen iniquidad son aquellos que practican la maldad o la injusticia, los que tienen una conducta pecaminosa que va en contra de la palabra de Dios, de los principios establecidos por Dios, de sus mandamientos, de su palabra, de la Escritura. Son los que hacen iniquidad, son los que viven sus vidas bajo la influencia de los cánones de la cizaña, de la sociedad actual y el príncipe de este mundo. Entonces, consejos para terminar. Esta batalla invisible. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué tenemos que hacer para vencer esta batalla invisible? Es que esta batalla la llevamos a cabo tú y yo. A pesar de que no seamos conscientes de ello. Porque tú estás plantado en un sitio donde hay plantada cizaña. Y tú estás creciendo juntamente con esa cizaña. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Seamos conscientes de todo esto. Seamos vigilantes de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Es decir, no pasemos por alto las pequeñas decisiones, ni las grandes, lógicamente, pero velemos sobre esas decisiones y sobre las acciones, sobre lo que hacemos. Y luego no solamente nos conformemos con eso, sino luego reflexionemos sobre ellas y hagamos una autoevaluación de nuestra propia vida. Eso es importante, porque al ser responsables de nuestro propio crecimiento espiritual, deberíamos de mantener esta autoevaluación continua. Y luego también otra cosa importante que también se desprende de esta parábola es tenemos que desarrollar empatía y compasión hacia los demás. Debemos de desarrollar empatía y compasión hacia los demás tratando de comprender sus perspectivas y circunstancias. Es decir, no vamos a arrancar la cizaña, porque si nos dedicamos a arrancar la cizaña, nos podemos cargar también el trigo. Y demasiado tiempo hemos ido en las iglesias dedicándonos a arrancar cizaña. ¿Y qué hemos hecho? Que mucha gente se rebote contra nosotros. Porque se nos ha conocido por ir en contra de... ¿De acuerdo? Y no se nos ha conocido por la compasión, por la misericordia, por la empatía, que nos motivará a actuar con bondad, con justicia, evitando ser causa de tropiezo para los demás y además contribuyendo a que haya un entorno más saludable, más respetuoso, más armonioso. Amén. La batalla invisible, esta es complicada, porque es invisible, no se ve. Pero bueno, el Señor nos abre los ojos. Qué bueno que podemos entender misterios del reino que Él nos ha revelado en base a sus parábolas.
La batalla invisible. Vence tu batalla. Vence tu batalla invisible. Sé buen trigo entre la cizaña. Seamos buen trigo. Yo sé que muchos estamos esforzándonos ahí. Yo sé que muchos sois buen trigo en medio de la cizaña. Seamos buen trigo en medio de la cizaña. Es a lo que Dios nos llama para poder dar fruto abundante. Amén. Amén. A pesar de que los demás nos inciten a hacer lo que no conviene, a pesar de que los demás nos tienten, a pesar de que los demás digan que estamos equivocados, a pesar de que los demás nos digan que todo el mundo lo hace, a pesar de que los demás te digan, pues eres un cobarde, o eres un cobardica, o no vales, o no sirves, a pesar de que los demás nos descalifiquen, a pesar de que los demás te puedan marginar o intentar marginar, a pesar de que parezca que te quedas aislado, a pesar de los pesares, perseveremos, seamos buen trigo en medio de la cizaña. Dios nos llama a esto para poder dar fruto. Amén. Nuestra batalla invisible la vamos a vencer en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por estas parábolas tan gloriosas y maravillosas, Señor, que nos explican principios de funcionamiento de tu reino. Señor, gracias porque tú acercaste el reino de los cielos. Lo acercaste a nuestras vidas. Hoy el reino de los cielos está en medio nuestro. Y queremos ajustar nuestras vidas para vivir con poder ese reino. Señor, somos conscientes, bueno, mejor quizás no somos conscientes. No somos conscientes de esta batalla diaria, de esta batalla continua. Es algo tan normal para nuestras vidas que muchas veces, demasiadas veces nos pasa desapercibido. Y nos dejamos llevar en muchas ocasiones. Pero Padre, queremos ser conscientes de esta batalla. Y queremos aplicar sabiduría a nuestras vidas. Queremos ser quienes debemos de ser. Queremos ser hijos del reino. No queremos ser de tropiezo, ni queremos ser hacedores de iniquidad, Señor. Queremos que tú nos halles siendo buen trigo que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno para tu reino, para dar vida a otros, Señor. Y no nos vamos a dedicar a arrancar cizaña. Vamos a crecer juntamente y vamos a dejar crecer juntamente lo uno y lo otro, porque tú eres el que marca la diferencia de quién es trigo y quién es cizaña. Señor, gracias, porque tú has sembrado buena semilla. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Señor, que esa buena semilla dé fruto abundante en nuestras vidas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios os bendiga muchísimo, que os dé fuerza para esta batalla invisible, diaria, continua, en medio del colegio, en medio del instituto, en medio de la universidad, en medio del trabajo, en medio del mercado, en medio de las calles, en medio de las plazas, en medio de la gente. Que el Señor os ayude y os bendiga abundantemente. Que tengáis una muy buena semana y que tengáis un muy buen domingo. Buena semilla. Creced y dad fruto en el nombre de Jesús.